Hola chicos, buen día. Continuando con el segmento de neonatología, vamos a revisar el segundo tema más frecuentemente preguntado, que son los trastornos respiratorios del recién nacido. Bien, para poder catalogar los trastornos respiratorios del recién nacido, primero debemos saber cómo se realiza la evaluación de la dificultad respiratoria en los neonatos, y este se realiza a través del score de Silberman-Anderson, el cual comprende 5 parámetros clínicos que ustedes deben de conocer al revés y al derecho, algo similar al test de Apgar, y cada uno de ellos, dependiendo el signo presente, va a tener una puntuación de 0 a 2 puntos, ¿ok? Entonces, los signos clínicos son primero el aleteo nasal, que en caso esté ausente tiene 0 puntos, si es mínimo tendrá 1 punto y si es muy marcado serán 2 puntos. Entonces, el primer parámetro es el aleteo nasal, ¿ok? Seguimos bajando y el segundo parámetro va a ser el quejido expiratorio, ¿no? Que si es que el bebé no lo tiene, será 0 puntos. Si es que lo podemos oír al auscultar al paciente, o sea, con el estetoscopio, será 1 punto. Y si este es audible sin el estetoscopio, será 2 puntos. ¿Ok? Lo revisamos a nivel torácico y ahí vamos a ver la presencia de tiraje intercostal. Si no hay, es 0 puntos. Si apenas es visible, 1 punto, y si es muy marcado el tiraje intercostal, son 2 puntos. Otro tipo de retracción, en este caso la external, ¿no? La anterior serían tiraje, retracciones intercostales, y el otro la retracción external o subsifoidea, ¿ok? En este caso, si no lo tiene, es 0 puntos. Si apenas vemos retracción subsifoidea, será 1 punto, y si es muy marcada, serán 2 puntos, ¿ok? Y finalmente, uno de los signos más tardíos, ¿no? Es la disociación tóraco-abdominal. En este caso, si al momento que respira el bebé los movimientos de tórax y abdomen están sincronizados, ¿ok? Es decir, ambos se elevan al momento de la inspiración, es 0 puntos. Si hay un retraso en la inspiración, ¿ok? Es decir, se eleva el tórax y demora un poco el abdomen, entonces eso es 1 punto. Pero si vemos que hay un bamboleo, ¿ok? Entre tórax y abdomen, eso es 2 puntos. Entonces, dependiendo de lo que tenga nuestro paciente, vamos a hacer una sumatoria de puntos y vamos a catalogarlo al igual que el test de Apgar, ¿ok? En leve, moderado y severo. Si tenemos de 1 a 3 puntos, decimos que estamos frente a un distrés respiratorio leve. Si es de 4 a 6 puntos, es un distrés respiratorio moderado. Y si es de 7 a 10, es un distrés respiratorio severo, ¿ok? En este caso, como que va a la inversa del test de Apgar, ¿no? A menores valores, digamos que es mejor. Entonces, este es test de Silberman-Anderson, es igual, al igual que el test de Apgar, son los parámetros en lo que ustedes deben de conocer y su puntaje, ¿ok? Pueden usar la mnemotecnia que más ustedes recuerden, ¿no? En este caso pueden ir recordando, como dijimos, de arriba para abajo, ¿no? A nivel de cara, 2 cosas tenemos: la nariz, el aleteo, y la boca, que es a través de la cual va a salir el sonido del quejido, ¿ok? Entonces, aleteo nasal en nariz, en boca, quejido. A nivel de tórax son 3 cosas que tenemos que evaluar. Vamos de arriba para abajo. A nivel intercostal, las retracciones o tiraje intercostal, y a nivel subcostal o subsifoideo, la retracción external o subsifoidea. Y finalmente, tórax y abdomen, disociación tóraco-abdominal, ¿ok? Bien, y conociendo los parámetros clínicos del score de Silberman-Anderson, podemos responder algunas preguntas. ¿Cuáles son los signos clínicos del test de Silberman y Anderson? Eso es lo que les van a preguntar, ¿ok? Los parámetros, y les van a dar un caso clínico para que ustedes puedan asignar el puntaje. En este caso nos piden los parámetros clínicos, y pues recuerden, de arriba para abajo: aleteo nasal, quejido,
tiraje intercostal, ok, bueno, acá lo colocan como subcostal, pero en realidad es intercostal, la retracción sifoide que vendría a responder al subcostal, ok, y el desbalance tóraco-abdominal. Bien, recién nacido pretérmino que a las 6 horas de vida inicia cuadro compatible con un cuadro de distrés respiratorio tipo 1 y que a la exploración presenta quejido expiratorio a la auscultación, ausencia, ok, quejido expiratorio a la auscultación. Recuerden, quejido tiene 3 valoraciones. Si no hay es 0, ok, si lo escuchamos con el estetoscopio, o sea, la auscultación es un punto, y si es audible en estetoscopio es 2. En este caso es audible la auscultación, así que vamos un punto. Ausencia de retracción external. La ausencia de cualquier cosa, al igual que el Apgar, ok, es 0 puntos, ok, así es que ahí no sumamos nada. Tiraje intercostal leve. Entonces dijimos igual, el tiraje si no está presente es 0, si está presente de forma leve es 1 y si está presente de forma más marcada es 2. Entonces tiraje intercostal leve será otro punto, ¿ok? Con movimientos tóraco-abdominales sincrónicos, ¿ok? La disociación tóraco-abdominal tiene que ver con la sincronización entre tórax y abdomen, ¿ok? Dijimos que si es sincrónico, o sea, ambos se elevan a la vez, tórax y abdomen, eso es 0 puntos, ¿ok? Si hay un leve retraso entre uno y otro, es un punto, y si hay un desbalance, un bamboleo, es 2 puntos, ¿no? Entonces en este caso son sincrónicos, es 0 puntos, y no tiene aleteo nasal. Si no tiene aleteo nasal es 0, si es leve es 1 y si es más marcado es 2. Entonces como no tiene es 0. Entonces la puntuación en el score de Silverman será 2 puntos, ¿ok? Entonces, obligado a aprenderse los parámetros clínicos del score de Silverman-Anderson con sus respectivos puntajes. Igualmente la clasificación en leve, moderado y severo, ¿ok? ¿Qué es lo que más les va a venir? Y definitivamente va a venir por ahí alguna pregunta sobre valoración de dificultad respiratoria. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante valorar la dificultad respiratoria? ¿Ok? O por qué es importante reconocer la dificultad respiratoria para poder reconocer ciertas patologías que son frecuentes en el neonato, causas frecuentes de dificultad respiratoria. Tenemos la taquipnea transitoria del recién nacido, el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o también llamado enfermedad de membrana hialina. ¿Ok? La displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica. La aspiración de meconio, también conocido como síndrome de aspiración meconial o síndrome de aspiración del líquido meconial, el famoso SALAM. La hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, hemorragia pulmonar y el síndrome de fuga de aire pulmonar que incluye neumotórax y neumomediastino. ¿Okay? Todas estas pueden ser causas de dificultad respiratoria del recién nacido. ¿Ok? Taquipnea transitoria, síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad de membrana hialina y aspiración de meconio son las más frecuentes que vemos, ¿ok? Y por lo tanto son las más frecuentemente preguntadas también. ¿Cómo vamos a diferenciar una de otra? Hay ciertas características claves de cada una de estas patologías que nos van a permitir a nosotros con toda seguridad decir estamos frente a eso, estamos frente a otro, ¿ok? Y en eso están basadas las preguntas en los exámenes. Bueno, entonces en este gráfico, para que lo revisen con más tranquilidad, vemos condiciones obstétricas y maternas que están asociadas a distrés respiratorio en neonatos, ¿ok? Si bien hemos visto, ¿ok?, todas las causas de distrés respiratorio en el recién nacido, hay otras más, ¿no?, que va a depender, que son condiciones asociadas a la madre o condiciones asociadas al proceso obstétrico, ¿ok? Por ejemplo, si hay abuso de drogas en la madre, eso puede causar distrés respiratorio en el recién nacido, ¿ok? Si la mamá sufre alguna patología como la diabetes, va a tener mayor predisposición a hacer, por ejemplo, una enfermedad de membrana hialina o una hipoglicemia, policitemia, cardiomiopatía, ¿ok? Que pueden ser causas de síndrome de distrés respiratorio. Infecciones como neumonía, sepsis van a producir distrés respiratorio en el recién nacido, ¿ok? Una neumonía neonatal. ¿Y qué condiciones obstétricas pueden ser
causas de distrés respiratorio en neonatos, el uso de anestesia que produce depresión en el sistema nervioso central del neonato, ¿okay? Un hidrops fetal que puede producir efusivas pleurales y consecuentemente dificultad respiratoria, un embarazo prematuro que está asociado, como ya vamos a ver, a enfermedad de membrana hialina, fiebre durante el parto o una corioamnionitis predispone al recién nacido a una neumonía, a una sepsis, al igual que la ruptura prematura de membranas, la ruptura prolongada, también lo predispone a ello, ¿ok? Un líquido amniótico meconial lo predispone a un síndrome de aspiración meconial, ¿ok? Y una hemorragia anteparto, anemia y hipovolemia. Todas ellas pueden ser causas de distrés respiratorio en neonatos, ¿ok? Entonces, como vemos, dependiendo de los antecedentes, ¿ok? Dependiendo de ciertos datos en la historia clínica, es que nos vamos a poder orientar hacia la causa del distrés respiratorio. Bueno, aquí también para que lo revisen con tranquilidad en casa, el diagnóstico diferencial en distrés respiratorio, ¿no? Y lo dividen aquí, esto es una revisión del Pediatrics in Review, ¿ok? En enfermedades respiratorias como causa de distrés respiratorio, enfermedades cardíacas, desórdenes neurológicos y una miscelánea de otras enfermedades. Entonces, lo que corresponde a neonatos, las 3 o las 4 patologías más frecuentes causantes de distrés respiratorio se encuentran en el grupo de enfermedades respiratorias y dentro de ellas a su vez las subdividen en obstrucciones de la vía aérea, ¿no? Enfermedades de la pared torácica, del diafragma, malformaciones del mediastino y del parénquima pulmonar, ¿okay? Síndromes de fuga pulmonar y enfermedades del parénquima pulmonar y de la vasculatura pulmonar, y es en esas donde encontramos, ¿okay? A la taquimia transitoria del recién nacido, el síndrome de aspiración meconial, a la enfermedad de membrana hialina, ¿okay? Son entonces enfermedades parenquimales pulmonares. Bien, y vamos a comenzar revisando a la enfermedad de membrana hialina, ¿okay? Cuando hablamos de enfermedad de membrana hialina, ¿okay? La causa principal es el déficit de surfactante. ¿Okay? Eso es lo que tienen que recordar. Enfermedad de membrana hialina igual a déficit de surfactante. ¿Por qué? Porque generalmente este se va a producir en recién nacidos pretérminos, es decir, aquellos nacidos con menos de 37 semanas. Y eso recordando un poco de embriología, fisiología, ¿ok? ¿Por qué? Porque el surfactante recién va a estar pleno a la semana 34-35, ¿ok? Antes va a estar en pocas cantidades o simplemente no va a estar presente. Es por eso que esta es la causa de la enfermedad de la membrana hialina. ¿Qué es lo que hace el surfactante? Disminuye la tensión superficial, ¿no? Entonces, al no haber surfactante en estos bebés, por ser muy prematuros, va a haber un aumento de la tensión superficial y ello va a llevar a tendencia de los pulmones hacia el colapso, porque lo que va a hacer el surfactante es mantener los alvéolos distendidos, ¿ok? Al no haber surfactante, aumenta la tensión superficial y los alvéolos se colapsan, ¿ok? Bueno, es importante también que ustedes sepan qué factores van a favorecer la síntesis de surfactante. Y en general recuerden que todas las situaciones de estrés a las que va a estar sometida, en este caso la mamá, van a favorecer la síntesis de surfactante. Por ejemplo, si hay un desprendimiento placentario, esto aumenta la síntesis. Si hay un RPM, una rotura precoz de membranas, se va a incrementar la síntesis. O si la mamá es adicta, ¿no? Consume opiáceos, aumenta la síntesis. Si hay una hipertensión arterial o hay una vasculopatía renal materna, todas esas situaciones favorecen o aumentan la síntesis de surfactante. Digamos que serían factores protectores para enfermedad de membrana hialina, ¿ok? ¿Y qué cosas más bien disminuyen y favorecerían una enfermedad de membrana hialina? El hidrops fetal y la diabetes materna. Y de aquí recuerden diabetes materna porque lo preguntan en muchos exámenes, ¿no? Ponen un caso clínico donde madre con antecedente de diabetes mellitus y les ponen un caso clínico compatible con enfermedad de membrana hialina, ¿ok?
Y lo más importante es que ustedes recuerden que los afectados son recién nacidos pretérminos, hijos de madres diabéticas o en embarazos múltiples, sobre todo los dos primeros. O sea, el caso clínico, para que ustedes digan a ojos cerrados, esta es una enfermedad de membrana hialina, nos van a hablar de un prematuro, ¿ok? Menos de 37 semanas, generalmente 32, 33, pero en general todo prematuro, con distrés respiratorio, y si más nos ponen por ahí hijo de madre diabética, a ojos cerrados, eso es una enfermedad de membrana hialina, ¿ok? Bueno, la clínica de por sí es para todos, como vamos a ver, es distrés respiratorio, ¿ok? Un test de Silberman-Anderson moderado o severo, ¿ok? En este caso, un distrés respiratorio de inicio precoz, ¿ok? Va a haber taquipnia, quejido intenso, aleteo nasal, retracciones inter y subcostales, cianosis parcialmente refractaria a la administración de oxígeno, ¿ok? Al examen físico podemos auscultar crepitantes vivasales, ¿ok? Y los síntomas van a empeorar el tercer día para luego ir mejorando. O sea, básicamente la clínica va a ser de un distrés respiratorio, ¿sí? Con todas las características o con todos los parámetros que incluyen el test de Silberman-Anderson. ¿Cómo vamos a diferenciarlo de las otras causas de distrés respiratorio en neonatos? Porque en el caso clínico nos van a decir que es un pretérmino y por ahí nos van a decir que es hijo de madre diabética. Y por ahí también nos van a decir que es rápido, ¿no? Generalmente no es que inicia horas después, sino al nacimiento comienza con el distrés respiratorio, ¿ok? Bueno, el diagnóstico, aparte de la clínica, nos ayuda la radiografía de tórax, porque va a haber ciertos patrones radiológicos típicos de cada uno de estos síndromes de distrés respiratorio. En el caso de la enfermedad de membrana hialina, es un infiltrado retículo granular, es decir, un infiltrado con patrón en vidrio esmerilado, ¿ok? Y con broncograma aéreo. Esas dos características deben recordar ustedes en enfermedad de membrana hialina. Patrón o un infiltrado retículo granular en vidrio esmerilado, es lo mismo, y broncograma aéreo, ¿ok? O sea, en el caso clínico, además de los datos que ya hemos conversado, le van a decir, se realiza una radiografía de tórax donde se evidencia broncograma aéreo y le pueden poner y un patrón en vidrio esmerilado o le pueden poner infiltrado retículo granular. Entonces ya con eso, a ojos cerrados, enfermedad de membrana hialina, ¿ok? Por ahí les pueden agregar que al paciente le realizan un AGA, o sea, una gasometría, y van a encontrar hipoxemia, o sea, disminución del oxígeno, hipercapnia, incremento del CO2 y acidosis respiratoria. Ya, definitivamente esa es una enfermedad de membrana hialina, ¿ok? Bueno, el tratamiento es básicamente soporte respiratorio, dependiendo del grado de dificultad respiratoria. Generalmente estos pacientes van a CPAP o inclusive a ventilación mecánica, dependiendo del grado de dificultad respiratoria, como repito, ¿ok? Está indicada la administración endotraqueal de surfactante, ¿ok? Y como a veces es difícil diferenciar entre una neumonía neonatal y una enfermedad de membrana hialina, y eso ya lo hablo en la práctica, ¿ok? En la práctica, si bien no nos guía la edad gestacional y todo lo demás, generalmente pues estos pacientes vienen con factores agregados, ¿no? El antecedente de RPM, de controles insuficientes, una ITU en el tercer trimestre, entonces es un neonato potencialmente infectado, y dependiendo también de los datos de la historia clínica, iniciamos también antibióticos, ¿sí? Pero básicamente es el soporte respiratorio, ¿ok? Y la administración endotraqueal de surfactante. Pero los antibióticos también estarían indicados. ¿Okay? ¿Qué complicaciones, es lo que también preguntan, están asociadas a una enfermedad de membrana hialina? El ductus arterioso persistente, ¿ok? La displasia broncopulmonar, porque generalmente la mayoría de estos pacientes van a ventilación mecánica, entonces van a estar dependientes, van a estar con oxígeno y el oxígeno les va a producir estas dos complicaciones. Básicamente estas son complicaciones por el uso de oxígeno, displasia broncopulmonar y retinopatía de la prematuridad, ¿ok? Bien, entonces con lo que hemos conversado podemos responder los siguientes casos clínicos y preguntas de los exámenes de salud IENAM. Me dicen, en relación a la fisiopatología de la enfermedad o de la membrana hialina, marque la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces me dicen, es un cuadro con capacidad residual incrementada,
Eso es falso, ¿no? El colapso alveolar hace que disminuya la capacidad residual. En este caso debería decir es un cuadro con capacidad residual disminuida, no incrementada, ¿ok? Es obstructivo con aumento de la distensibilidad y expiración prolongada por la misma razón anterior. Al haber colapso alveolar, ¿ok? Hay disminución de la distensibilidad, ¿ok? Más abajo dice, es obstructivo con estrechamiento bronquiolar y atelectasia masiva. No tiene nada que ver el estrechamiento bronquiolar en la fisiopatología de membrana hialina, ¿ok? El problema no es a nivel de vías respiratorias, sino ya de la parte respiratoria en sí, en este caso del alveolo, ¿ok? El compromiso principal es circulatorio con alteración de la relación ventilación-perfusión para nada, ¿no? El compromiso principal es ventilatorio, porque el alveolo está colapsado, mientras que el vaso sanguíneo, que sería la parte de la perfusión, está adecuado. Entonces el problema es ventilatorio, no circulatorio. En este caso la respuesta correcta sería, es restrictivo con colapso alveolar, ¿ok? Por el déficit de surfactante y aumento de la tensión superficial y con un tiempo expiratorio acortado, ¿ok? Dice, en el prematuro que al nacer presenta dificultad respiratoria, la causa más frecuente es un prematuro. ¿Cuál es el trastorno respiratorio más frecuente en los prematuros? Enfermedad de membrana hialina, ¿ok? Prematuro más síndrome de distrés respiratorio igual a enfermedad de membrana hialina, ¿ok? O mejor dicho, prematuro más dificultad respiratoria igual enfermedad de membrana hialina, ¿ok? Siguiente pregunta. Recién nacido varón de edad gestacional 32 semanas. Y hemos revisado atención inmediata. Edad gestacional 32 semanas es un recién nacido pretérmino, ¿ok? Con antecedente de madre diabética. ¿Qué dijimos? ¿No? Nos van a dar el caso clínico del prematuro con antecedente de madre diabética. ¿Qué hace? La diabetes está asociada a disminución de la síntesis de surfactante. Dice, a las 2 horas, generalmente es de inicio precoz, pero bueno, en este caso nos ponen a las 2 horas, presenta dificultad respiratoria. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Es un prematuro que encima tiene el factor de riesgo de tener una madre diabética que hace que disminuya su síntesis de surfactante y de repente inicia con dificultad respiratoria. Lo más probable es que eso sea una enfermedad de membrana hialina, ¿ok? Siguiente pregunta, recién nacido de 35 semanas de edad gestacional, o sea, también es un pretérmino, que en las primeras 12 horas, o sea, inicio precoz, presenta taquipnia, quejido audible, cianosis progresiva, refractaria a la administración de oxígeno, que es otra característica de la enfermedad de membrana hialina que la va a diferenciar de otras causas de dificultad respiratoria, como por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, la taquipnia transitoria del recién nacido, que generalmente responde rápidamente a la administración de oxígeno. La enfermedad de membrana hialina tiende a ser refractaria, ¿ok? Porque el problema no es tanto ese, el problema es el surfactante y los pulmones colapsados, ¿verdad? Y los alvéolos colapsados, perdón. Bueno, dice, a la auscultación encontraremos crepitantes, sobre todo en bases pulmonares, ¿no? Dijimos que lo más frecuente en la auscultación es escuchar crepitantes vivasales. Y en la gasometría, ya nos dan todos los datos, ¿no? Hipoxemia progresiva, aumento de la presión del CO2, que es la hipercapnia, y acidosis respiratoria. Entonces, aquí ya no me dicen cuál es el diagnóstico, pero obviamente en mi cabeza ya yo tengo que es un pretérmino con dificultad respiratoria, con un AGA compatible, es una enfermedad de membrana hialina. Aquí me preguntan qué radiografía de tórax esperaría encontrar en ese momento, que es otra cosa que preguntan. Porque si bien hay ciertas características clínicas específicas de cada síndrome de dificultad respiratoria, cada una de ellas, dijimos, tiene un patrón radiológico característico. En este caso me están preguntando cuál es el patrón radiológico característico de la enfermedad de membrana hialina. ¿Y cuál dijimos? El infiltrado retículo granular o patrón en vidrio esmerilado con broncograma aéreo, ¿ok? Esa es la respuesta. En el tratamiento de la enfermedad de la membrana hialina se incluyen las siguientes medidas excepto, que hemos visto. Administración de surfactante es fundamental, ¿ok? Antibiótico terapia, porque muchas veces no podemos decir a ojos cerrados, sobre todo en la parte práctica, cuando ustedes hagan su internado, cuando hagan sus serums,
esto solo es o definitivamente es una enfermedad de membrana hialina. De acuerdo a los antecedentes, puede también ser una neumonía o puede ser ambas cosas. Entonces la antibiótico terapia también, al menos hasta que tengamos los resultados de los hemocultivos, ¿ok? Administración de oxígeno y ventilación mecánica si es preciso, ¿no? O puede ser CPAP también, ¿no? Porque la idea es mantener los alvéolos abiertos, evitar que se colapsen, y eso lo podemos hacer con el CPAP o con la ventilación mecánica, ¿ok? Control del aporte de líquidos, por supuesto, ¿no? Estos pequeños hay que hacer restricción de líquidos, no hay que sobrecargar ese pulmoncito, ese corazón para favorecer el manejo. Lo que no tiene nada que ver en el tratamiento de la enfermedad de membrana hialina son prostaglandinas, ¿ok? Así es que esa es la respuesta. No se vayan a confundir como una de las complicaciones es ducto arterioso persistente. Prostaglandinas no, ¿ok? Prostaglandinas no tienen nada que ver en el tratamiento de la enfermedad de membrana hialina. Bien, la enfermedad de membrana hialina del prematuro se debe a la falta de, ¿cuál dijimos que es la causa fundamental por la que se produce la enfermedad de membrana hialina? Por el déficit de surfactante, ¿no? Porque este niño, al ser prematuro, no completó su proceso de formación de surfactante, por lo tanto, o tiene muy poquito o tiene casi nada, ¿ok? Entonces, esa es la principal causa, la falta de surfactante pulmonar. La enfermedad de membrana hialina afecta principalmente a qué tipo de recién nacido, al de término, al posttérmino, al pretérmino, ¿ok? Todo está asociado. Pretérmino tiene déficit de surfactante, desarrolla enfermedad de membrana hialina, ¿ok? Recién nacido de 32 semanas de edad gestacional, o sea, un pretérmino que nació con líquido amniótico claro, no fétido. Aquí les pueden confundir porque ustedes dicen, líquido amniótico, síndrome de aspiración meconial. Hay que terminar de leer, ¿ok? Apgar 9.9, o sea, un buen Apgar quiere decir que tuvo una transición a la vida extrauterina adecuada, ¿ok? Que probablemente no requirió reanimación neonatal, perfecto. Presenta dificultad respiratoria progresiva con quejido audible y retracción intercostal, ¿ok? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces aquí vendría la duda, ¿no? Porque tenemos un pretérmino, ¿ok? ¿Y qué me dicen que tiene el líquido amniótico claro y no fétido? Entonces ustedes dicen, ¿y ahora qué será? ¿Será una enfermedad de membrana hialina o será un síndrome de aspiración meconial? Pero ¿qué dato les dan para que ustedes digan a ojos cerrados es una enfermedad de membrana hialina? El Apgar 9.9 quiere decir que ese líquido amniótico claro, no fétido, no fue ningún problema para el bebé. Probablemente fue un recién nacido vigoroso, nació y por más que tenía el líquido amniótico, lloró muy bien, no requirió reanimación y el problema no va por ahí, sino el problema va por la enfermedad de membrana hialina, ¿ok? Ahora, si les pusieran que tuvo un Apgar 1, 5, o sea, que se deprimió, probablemente haya sido por el líquido amniótico, ¿ok? Pero aquí el dato del Apgar ayuda a confirmar que el problema sería una enfermedad de membrana hialina, sobre todo por la edad gestacional, ¿ok? 32 semanas. Muy bien, y pasamos al segundo problema respiratorio frecuente en la práctica de clínica y también bastante preguntado, la taquimia transitoria del recién nacido, ¿ok? Bien. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se produce la taquimia transitoria del recién nacido? La patogenia tiene que ver con un retraso en la absorción del líquido de los pulmones fetales, lo cual estaría favorecido por un trabajo de parto en donde va a haber liberación de catecolaminas, las cuales van a ayudar a favorecer la absorción del líquido pulmonar, ¿ok? Pero generalmente estos bebés nacidos de cesárea, sin trabajo de parto, ¿ok? O cesárea con trabajo de parto, pero al no pasar por el canal vaginal, ¿ok? Eso no va a favorecer a la absorción del líquido de los pulmones, ¿ok? Que sería la causa de la taquimia transitoria del recién nacido. Entonces, como vemos ahí, esto, a diferencia de la enfermedad de membrana hialina, es frecuente en recién nacidos a término, ¿ok? Nacidos por cesárea o por un parto vaginal rápido, ¿ok? Entonces, ese va a ser el caso clínico típico, un recién nacido a término que les dicen que nació por cesárea o que fue un parto precipitado, ¿no? Un parto vaginal precipitado.
Ese va a ser el dato fundamental. La clínica, como todos los demás, es un distrés respiratorio, pero que es más leve, leve a moderado, que es de inicio precoz también, mejora y que mejora es la diferencia con la enfermedad de membrana hialina al administrar pequeñas cantidades de oxígeno. Generalmente el FiO2 es menos de 0.4 para estos bebés, o sea, con menos de 0.4 saturan muy bien, disminuye el distrés. ¿Ok? Al examen físico generalmente la auscultación es normal, el murmullo pasa bien, no hay ruidos agregados, ¿ok? Y la tendencia es que va a mejorar en unos 2-3 días, ¿no? Hasta que se completa el proceso de reabsorción del líquido pulmonar. El diagnóstico, si bien nos ayuda a los datos clínicos de ser un recién nacido a término, que por lo tanto debería tener su surfactante adecuado, ¿ok? El dato de que nació por cesárea, eso, además de eso, la radiografía de tórax nos ayuda a confirmar el diagnóstico, ¿ok? ¿Qué vamos a encontrar en una taquimia transitoria del recién nacido? Como vemos ahí, marcas vasculares pulmonares prominentes, ¿ok? Líquido en las cisuras, vamos a encontrar cisuritis en la radiografía de tórax y generalmente es una placa con atrapamiento aéreo, ¿ok? O sea, va a haber una discreta hiperinsuflación. Esos son los datos básicamente de una radiografía de tórax en una taquimia transitoria del recién nacido. El tratamiento es básicamente oxígeno. Oxígeno hasta que se resuelve el cuadro. Y generalmente por canula binasal, raros casos llegan hasta CPAP súper extraordinario que requieren ventilación. ¿Okay? Generalmente simplemente con su canulita binasal y mejora. Y con eso podemos responder lo siguiente. Ante un neonato a término, ¿ven? Es importantísimo el dato de la edad gestacional. Este ya es a término, así es que de por sí no es membrana hialina. Vamos descartando. Y me dan el dato típico de cesárea, que tras cesárea presenta precozmente taquimia y cianosis que desaparece con pequeñas cantidades de oxígeno. Pequeñas cantidades de oxígeno es igual a un FiO2 bajo y oxígeno a 1,5 litros. En el que la auscultación pulmonar es normal. ¿Ok? La auscultación pulmonar es normal. Y en el que la radiografía muestra marcas vasculares prominentes y líquido en las cisuras sin broncograma aéreo, porque el broncograma aéreo está asociado a enfermedad de membrana hialina, ¿no? Entonces, ¿qué sospechamos con todos estos datos? Eso es una taquimia transitoria. Recién nacido de 38 semanas, o sea, a término, este también nació por cesárea, enzima electiva, o sea, que quiere decir que no ha habido trabajo de parto, no ha habido liberación de catecolaminas que favorezcan la reabsorción del líquido pulmonar, peso 2500, un peso aceptable, líquido amniótico normal, un Apgar 8,9 en la primera hora de vida. Bueno, presenta dificultad respiratoria, murmullo vesicular normal en ambos pulmones, ¿ok? Una dificultad respiratoria en un recién nacido a término nacidos por cesárea, esto es una taquimia transitoria. Pero de todos modos me dan los datos de hemograma y PCR, ¿no? Que si están incrementados nos podrían llevar hacia una neumonía neonatal, ¿no? Entonces, leucocitosis de 19.500, que para un recién nacido está ok, bastones 2%, no hay problema, hematocrito 45, PCR 0. El PCR es un reactante de fase aguda, ¿verdad? Que cuando esté elevado y más a ciertos cortes de 6-8, nos orientan hacia una enfermedad infecciosa, ¿no? Sobre todo de origen bacteriano. Y la glicemia que está ok, 53 miligramos por ciento. O sea, sus exámenes de laboratorio son normales. Y la radiografía de tórax es una compatible con una taquimia transitoria, ¿no? Hiperaireación, ok, o sea, hiperinsuflación, y cisuritis, que es líquido en las cisuras. ¿Cuál es el diagnóstico? Taquimia transitoria, ¿ok? Otra pregunta. Recién nacido de 39 semanas, a término, ¿no? Hasta las 42 es a término. Por cesárea, ya, esta es taquimia transitoria. Hasta que, si es que no me dan otro dato que me lleve hacia otra patología, es taquimia transitoria. Con dificultad respiratoria, quejido inconstante, tiraje subcostal, aleteo nasal leve, retracción sifoidea. ¿Ok? Ruidos cardíacos normales, o sea, para no pensar que la dificultad respiratoria vimos, ¿no? En nuestro cuadrito inicial que también la dificultad respiratoria se podría dar por causas cardíacas. ¿Okay? Pero este tiene ruidos cardíacos normales, no tiene soplos, o sea, cuando me dicen ruidos cardíacos normales asumo que la auscultación cardiovascular es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una taquimia transitoria. ¿Ok? Bien. La tercera causa frecuente
de distrés respiratorio en neonatos es la aspiración de meconio o el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, el SALAM. ¿Ok? ¿Cuál es la patogenia? La patogenia en este caso estamos hablando de un recién nacido post-término, generalmente son viejitos, o a término de 41 o 42 semanas o post-término, más de 42 semanas, ¿ok? Y que ha padecido un sufrimiento fetal agudo que ha estimulado el peristaltismo intestinal y por lo tanto la liberación intraútero de meconio. ¿Qué le produjo este sufrimiento fetal intraútero? Puede ser una infección, puede ser una patología vascular, hemos dicho una causa infecciosa, una causa metabólica, ¿ok? En fin, un sinfín de causas que pueden haber estimulado sufrimiento fetal agudo intraútero y por lo tanto liberación intraútero de meconio por la estimulación del peristaltismo intestinal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El meconio obstruye las vías aéreas de menor calibre, ¿ok? Y por lo tanto ocasiona atrapamiento de aire, ¿ok? Este sí sería un patrón obstructivo, ¿no? Produce el meconio, al ser irritante, una neumonitis química y también predispone a las sobreinfecciones bacterianas, ¿ok? La clínica es de dificultad respiratoria, ¿no? Todo lo que hemos visto, taquimia, tiraje, quejido, cianosis, hiperinsuflación torácica, porque el meconio actúa como tapón, como una plastilina que tapona, ¿sí?, las vías respiratorias y pues produce hiperinsuflación, un tórax en tonel. Aparte de los datos clínicos que nos van a orientar, que es el recién nacido post-término, que generalmente es un dato que nos ayuda, pero sobre todo en el caso clínico, el antecedente de líquido amniótico meconial, ¿ok? Y la radiografía nos confirma, ¿no? En la radiografía vamos a ver hiperinsuflación pulmonar, pero además infiltrados algodonosos parcheados y los diafragmas aplanados, ¿ok? Además, consecuencia de ello puede haber un neumotórax o un neumomediastino, aunque es poco frecuente. Y la gasometría también va a ver una hipoxemia y una hipercapnia. El tratamiento, medidas generales, medidas de sostén y ventilación asistida dependiendo del grado de dificultad, ¿ok? CPAP o ventilación mecánica. Y generalmente antibiótico terapia profiláctica porque está bastante asociado con listeriosis, ¿ok? Hasta obviamente tener los resultados de los cultivos. Al igual que la enfermedad de membrana hialina, tiene ciertas complicaciones asociadas. Uno de ellos es la extravasación extraalveolar de aire, ¿no? De ahí que veíamos que en la radiografía de tórax podíamos encontrar neumotórax, neumomediastino, ¿ok? Persistencia de la circulación fetal que me va a dar lugar a una hipertensión pulmonar persistente, ¿ok? Entonces, con ello podemos responder algunas preguntas. ¿Constituyen factores de riesgo para síndrome de aspiración meconial? Todo menos que. Y ahí me han puesto asfixia intrauterina, que sería una causa de sufrimiento fetal intraútero, sí. Hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Una preeclampsia, o sea, un problema vascular, me puede llevar a sufrimiento fetal agudo intraútero, relajación, aumento del peristaltismo, relajación de Fischler y liberación de meconio. El retardo de crecimiento intrauterino, que es un problema crónico también, me puede llevar, es factor de riesgo para síndrome de aspiración meconial. Y un embarazo prolongado, obviamente, hemos dicho en los posttérminos, todos ellos son factores de riesgo para síndrome de aspiración. ¿Cuál no es? Prematuridad, ¿no? Prematuridad es factor de riesgo para enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, ¿ok? Bien. Y por último, otra causa de dificultad respiratoria en recién nacidos es la neumonía neonatal, ¿ok? ¿Cómo es que ustedes van a poder distinguir en un caso clínico que podríamos estar frente a una neumonía neonatal y no otros de los problemas que hemos revisado? Aquí la edad gestacional no va a importar mucho, lo que va a importar en el caso clínico son los antecedentes maternos y lo que va a importar en su práctica clínica son los antecedentes maternos. Antecedente de fiebre en la madre durante el parto, ¿ok?
el antecedente de RPM, el antecedente de corioamnionitis, el antecedente de ictus materna, en otras palabras, cualquier antecedente que predisponga una infección, controles prenatales insuficientes, un parto en malas condiciones higiénicas o domiciliario, RPM, corioamnionitis, fiebre, cualquiera de, si en el caso clínico ustedes ven eso y más dificultad respiratoria, eso puede ser una neumonía. Una neumonía, y como en el pequeñito no puede localizar la infección, eso se hace una sepsis. ¿Okay? Entonces es así como van a encontrar los casos clínicos. Lo van a entender un poco mejor cuando veamos el tema de sepsis neonatal. ¿Okay? Entonces, miren cómo son los casos clínicos. Dice, recién nacido de 36 semanas. Ahí ustedes dicen pretérmino, enfermedad de membrana hialina. Ya espérense un ratito, pues. Con antecedente de RPM de 2 días y encima corioamnionitis. O sea, más infectado no puede ser el chibolo. O con más riesgo de infección no puede estar, ¿ok? Entonces, ese antecedente de RPM y corioamnionitis, y encima RPM prolongado, no 2 días, y corioamnionitis les anula la edad gestacional. A eso me refiero, ¿ok? En el caso clínico, fíjense si hay esos antecedentes, esos factores de riesgo infecciosos en la madre, entonces eso es una neumonía. Y encima me dice, presenta signos de dificultad respiratoria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? No me van a poner, por favor, enfermedad de membrana hialina, ¿ok? Para enfermedad de membrana hialina ya hemos visto que nos dan otros datos, ¿ok? Para enfermedad de membrana hialina no me darían el antecedente, simplemente me dirían, recién nacido de 36 semanas que presenta signos de dificultad respiratoria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces ahí sí marcaría ojos cerrados enfermedad de membrana hialina, pero como me dicen que hay antecedente de RPM de 2 días y corioamnionitis, o sea, procesos infecciosos, eso es una neumonía congénita o una neumonía neonatal. ¿Ok? Bien, el siguiente caso clínico. Recién nacido de parto eutóxico de 3 kilos. Ahora ya no me ponen la edad gestacional, ¿ok? Pero ¿qué es importante aquí? Antecedente materno de infección urinaria del tercer trimestre, que es la que importa. ¿Eh? No importa ni la del primero ni del segundo, importa la del tercer trimestre como factor de riesgo de neumonía neonatal. Y encima me dicen que la madre estuvo subfebril, presentó temperatura de 37.8. O sea, mamá durante el parto subfebril y encima que tiene antecedente de hito en el tercer trimestre. O sea, probablemente está así con su infección urinaria, con su pielonefritis, ¿verdad? Apgar 3 al minuto. O sea, ha habido un factor desencadenante que no le ha permitido una adecuada transición a la vida extrauterina, si bien se recuperó a los 5 minutos, 7 a los 5 minutos. Dificultad respiratoria con un Silverman de 8, o sea, severa, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿Cuál es? No tenemos dato de edad gestacional, tenemos dato de infección. Infección probable más dificultad respiratoria, eso es una neumonía congénita, ¿ok? Otro caso clínico, neonato de 20 días con peso al nacer de 2 kilos, con labio leporino y paladar hendido unilateral. Bueno, nos dan este factor de riesgo para ver que no hay integridad, ¿ok?, del paladar y que por tanto esto podría favorecer algún tipo de aspiración. Presentó vómito lácteo e inmediatamente dificultad respiratoria. Paciente que presenta vómito e inmediatamente inicia con dificultad respiratoria quiere decir que se aspiró, ¿ok? Se aspiró. Y la aspiración del contenido gástrico es un factor de riesgo para desarrollar una neumonía, ¿ok? Bueno, el examen peso 2 kilos 800, frecuencia respiratoria 60, está en el límite, ¿sí? Frecuencia cardíaca de 140, tiraje subcostal e intercostal, retracción sifoidea, o sea, hay dificultad respiratoria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una bronconeumonía aspirativa, recuerden, ¿ok? Paciente que se aspira, o sea, vomita, mejor dicho, paciente que vomita e inmediatamente inicia con dificultad respiratoria, se aspiró. Y como se aspiró contenido gástrico, eso es factor de riesgo para una neumonía aspirativa, ¿ok? Entonces ahí la respuesta es bronconeumonía aspirativa. Bien, y finalizando el tema, entonces un resumen de todas las patologías que hemos visto en esta pregunta. En relación a las enfermedades pulmonares del recién nacido, me piden señalar lo incorrecto, entonces veamos cada una de las alternativas. La enfermedad de membrana hialina es por déficit de surfactante pulmonar, eso es correcto, ¿verdad? Hemos dicho que la enfermedad de membrana hialina, la causa es que hay déficit de surfactante, por eso se colapsan los alvéolos y por eso se produce el distrés respiratorio. Entonces esa es correcta.
La taquimia transitoria del recién nacido se da por falta de reabsorción del líquido pulmonar, eso también es correcta. La causa de la enfermedad, lo que origina la enfermedad la taquimia transitoria del recién nacido, es que no se produjo la reabsorción del líquido pulmonar, ya que no estuvieron las catecolaminas, ¿no? que están que son las encargadas de la reabsorción del líquido pulmonar y que se producen en el trabajo de parto, ¿okay? Lo cual es anulado por la cesárea electiva o inclusive cuando el bebé no pasa por el canal del parto, ¿okay? La taquimia transitoria del recién nacido se da por aumento del líquido pulmonar. Efectivamente, aumenta el líquido pulmonar porque no se reabsorbe y por eso se produce la taquimia transitoria. Y miren, aquí las dos últimas preguntas podrían ser las incorrectas, ¿ok? Porque me dicen, la aspiración de meconio se da en recién nacidos a término. Si bien la aspiración de meconio es más frecuente en recién nacidos postérmino, no quiere decir que no se va a dar en recién nacidos a término, ¿ok? Por lo tanto, esa podría ser correcta, ¿ok? Porque la aspiración de meconio, si bien es más frecuente en recién nacidos postérmino, lo típico es recién nacidos postérmino, pero puede ser un pretérmino que tuvo un factor que contribuya al estrés intraútero y por lo tanto al aumento de peristaltismo y liberación de meconio, ¿no? Pero la última sí definitivamente es la incorrecta, ¿no? La aspiración de meconio no se asocia con hipertensión pulmonar, eso es falso. Vimos que en las complicaciones, una de las complicaciones del síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial es la hipertensión pulmonar, ¿no? La persistencia de la circulación fetal y por lo tanto hipertensión pulmonar persistente. Entonces aquí habría una corrección, la clave sería la última, esa sería la incorrecta. La aspiración de meconio no se asocia con hipertensión pulmonar, es falso, sí se asocia, ¿ok? Y la aspiración de meconio, si bien se da en la mayoría en los recién nacidos postérminos, se puede dar también en recién nacidos a término, por eso que es correcta la penúltima. ¿Okay? Bien, entonces con esto finalizamos el segmento de trastornos respiratorios del recién nacido. Recuerden, dentro del segmento de neonatología es el segundo tema más preguntado, así es que deben de manejarlo a la perfección. Recuerden, tienen que aprenderse de memoria los parámetros clínicos del score de Silberman-Anderson con sus respectivos puntajes y las características típicas de cada uno de los síndromes. Enfermedad de membrana hialina, igual déficit de surfactante, igual recién nacido pretérmino, ¿ok? Igual radiografía de tórax con infiltrado retículo granular o patrón en vidrio esmerilado y broncograma aéreo. Taquimia transitoria del recién nacido, igual a déficit de absorción del líquido pulmonar, igual recién nacido a término, igual a recién nacido por cesárea, ¿ok? Y con igual a radiografía de tórax con hiperinsuflación y cisuritis, ¿ok? Enfermedad síndrome de aspiración de líquido meconial, igual o en la mayoría de los casos recién nacidos postérmino con algún evento que provoque sufrimiento fetal intraútero, ¿ok? Igual a una radiografía de tórax, también con hiperinsuflación y un infiltrado algodonoso, ¿ok? Y por último, neumonía neonatal igual a un recién nacido con dificultad respiratoria y antecedente materno de infección, ya sea RPM, hito en el tercer trimestre, fiebre o corioamnionitis, ¿ok? Eso es lo que tienen que manejar en este tema, con eso van a responder todas las preguntas. Ok, chicos, nos vemos en una siguiente oportunidad.